Muy buenos días. Vamos a continuar hablando en esta mañana referente a lo que es el sustantivo. Para ello, nosotros vamos a iniciar con esta bonita reflexión. En este momento, en esta semana, vamos a continuar hablando de lo que es el bullying. Y en esta oportunidad vamos a tratar un poco referente a lo que es este bullying, pero en forma virtual. Por ejemplo, tenemos videos, amenazas, hay pornografía, frases hirientes dentro de las redes de Twitter, de Facebook, WhatsApp. Tenemos también lo que es el ciberacoso, frases, imágenes, videos. Entonces, nosotros como seres humanos no debemos de promover, ¿verdad?, la divulgación de este tipo de bullying, ni promoverla, ni mucho menos hacerla, sino que siempre nosotros debemos de basarnos en el respeto. Simplemente, por ejemplo, si yo publico algo en Twitter y a usted le gusta, pues usted tiene la libertad de darle un corazoncito o decir, sí, señor, muy bonito lo que usted publicó. Pero si no le gusta, simplemente no comentemos, no le damos corazoncitos, sino que solo usted observa, lee y usted se guarda eso porque usted va a conservar su opinión referente a lo que está leyendo y usted va a respetar primero su opinión y va a respetar la opinión del que ha publicado, ¿verdad? Entonces, dentro de eso también tenemos la otra situación, ¿verdad? O sea, no vamos a escribir frases ofensivas, sino que simplemente si usted no está de acuerdo, pues hasta ahí, ¿verdad? Alguien puede decir, qué bien se siente botar basura en la calle. Pues usted va a respetar eso, simplemente no lo va a compartir, no lo vamos a comentar y no le va a escribir nada, ¿verdad? Ese es su punto de vista y lo vamos a respetar. Así que esa va a ser en este momento, pues, mi invitación, ¿verdad? Que usted comience a hacer esta parte. Vamos a recordar entonces la clasificación del sustantivo. Hemos dicho que el sustantivo se clasifica en tres grandes etapas, por el significado, por su forma y por su función. Específicamente en esta hora vamos a hablar por su forma, vamos a hablar en relación al género y en cuanto al número, pero vamos a recordar antes cuando nosotros hacemos esta clasificación por el significado. Hemos visto que el sustantivo se divide en dos grandes bloques, cuando hablamos por el significado o la forma semántica, que también usted así lo puede encontrar en otros libros, ¿verdad? O en otro tipo de información. Esos dos grandes grupos son los siguientes. Tenemos los sustantivos propios, que hemos dicho que tienen como característica que los vamos a escribir siempre con letra inicial mayúscula. Estos sustantivos propios se dividen en antropónimos y se dividen en topónimos. Recordemos que los antropónimos son los nombres de personas. De hecho, todos nosotros somos un sustantivo propio antropónimo por nuestro nombre. Aquí entran también los nombres de nuestras mascotas. Por ejemplo, si yo tengo un periquito y le puse pulguita o le llamé Kitty, todos estos nombres van dentro de esta clasificación. Sustantivos propios antropónimos, mientras que los sustantivos propios topónimos son los nombres que se refieren a lugares geográficos. Ahí podemos estar hablando de Ilopango, de Socomasagua, de La Unión, de todos los lugares geográficos, ¿verdad? España, Italia, Argentina, todo aquí, Guatemala, podríamos decir Antigua Guatemala, Tegucigalpa, en fin, todos los lugares geográficos también se clasifican dentro de los sustantivos propios, en este caso específicamente topónimos. Mientras que los sustantivos comunes, ya veíamos que aquí tenemos la clasificación, si son concretos, que nosotros los percibimos con nuestro sentido, si son abstractos, si son contables, es decir, si se pueden contar, o son no contables porque los medimos a través de otras unidades, como pueden ser los litros, pueden ser la libra, sí, o que lo que lo contiene, ¿verdad? Los sustantivos también se clasifican en individuales y en colectivos, ¿verdad? Cuando hablamos de individuales, estoy hablando de una unidad, digámoslo así, mientras que el colectivo es el conjunto de ese sustantivo. Entonces, ahora vamos a quedarnos hablando específicamente de lo que es el sustantivo de acuerdo a su forma. En este caso, estamos hablando que esto se divide en cuanto al género y en cuanto al número. Específicamente, nosotros vamos a estudiar en esta clase en cuanto al género. Y también vemos la tercera forma de estudio, el tercer bloque es por su función.
siempre un sustantivo va a ser núcleo de un sintagma nominal, pero eso lo vamos a ir viendo pues más adelante. Veamos entonces ahora cómo se clasifica o qué es realmente cuando yo hablo de una clasificación de sustantivo por su forma. Recordemos que el sustantivo, su función principal es nombrar. Entonces, el sustantivo hemos dicho que es una palabra variable. ¿Y en qué va a variar? En cuanto a género, en cuanto a número. Voy a repetir esto. Nosotros nos vamos a quedar hablando específicamente en esta clase referente a lo que es el género. Entonces, ¿por qué es una palabra variable? Porque va a admitir, va a aceptar estos cambios. Vamos a cambiar de un sustantivo masculino hacia un sustantivo femenino, ¿sí? Que son los cambios en los morfemas. ¿Y qué formas vamos a ver? Ah, bueno, acá lo tenemos. Esto ya más o menos nosotros ya lo revisamos un poco en referente en el libro, ¿verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, que cuando yo hablo del sustantivo en cuanto al género, todas estas variantes son las formas, cómo puede cambiar. Si yo tengo, por ejemplo, un sustantivo femenino, por lo general, va a estar acompañado por el artículo la y el artículo las. Y posiblemente, si estamos hablando ya de estos sustantivos femeninos, la mayoría nosotros los vamos a utilizar y los vamos a ver que terminan con el morfema, con la letrita A. Sin embargo, hay excepciones, porque hay palabras que no terminan en vocal A, pero que son sustantivos femeninos. Por ejemplo, madre, emperatriz, mujer, pared. Estos sustantivos no terminan en vocal A. Al igual que mano, al igual que foto. Entonces yo simplemente agrego el artículo la y digo la mano, puedo decir la mujer, las paredes, aquí ya estoy utilizando el plural. Similar situación sucede entonces con los sustantivos que pertenecen al género masculino. Acá la variante va a ser la siguiente. Yo voy a utilizar el artículo el y el artículo los. Y usualmente estos sustantivos terminan en vocal O. Sin embargo, también tenemos excepciones porque yo tengo que hay sustantivos que terminan en vocal A y son masculinos. Por ejemplo, mapa, nosotros decimos el mapa, los mapas. El fantasma, los fantasmas. El día, los días. Entonces, tenemos excepciones, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces en cuanto a los sustantivos epicenos? Ah, bueno, aquí tenemos sustantivos que ya están designados en cuanto a si son femeninos o son masculinos y ya tenemos el nombre dado. Aquí tenemos las variantes, por ejemplo, toro, vaca, caballo, yegua. Y algunas especies de animales, específicamente estos sustantivos, utilizan la misma palabra, pero le vamos a agregar la palabra hembra o la palabra macho. Por ejemplo, yo puedo decir la rata hembra, la rata macho. Y vamos a diferenciar el género agregando esas palabras. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos también estas variaciones. ¿Qué sucede entonces ahora con los sustantivos ambiguos? Los sustantivos ambiguos son aquellos a los cuales yo les antepongo el artículo el artículo la, si estamos hablando de singular, los y las, si estoy hablando del plural, pero no cambia el significado. Es decir, estos sustantivos ambiguos no tienen realmente género. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el azúcar, la azúcar. Puedo decir el lente, ¿sí? La lente, los lentes, las lentes. No hay ningún problema. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Estos sustantivos no cambian el significado porque no hay un género, porque son objetos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, el radio, la radio, entonces no hay ningún problema. Y los sustantivos comunes en cuanto al género, pues aquí vamos a tener el cuidado que vamos a utilizar el artículo el para masculino, los también para masculino, la para femenino y las para femenino. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Yo voy a tener ciertos sustantivos,
pero al agregarles ese artículo me van a decir a mí el género. Entonces yo digo, por ejemplo, tengo la palabra presidente. Entonces yo digo, el presidente, puedo decir también la presidenta, no hay ningún problema. Pero si yo digo, por ejemplo, estudiante, el estudiante, la estudiante, el pianista, la pianista. Entonces, ahí es donde vamos a ir viendo esa generación, ¿verdad? Esa forma en que yo estoy utilizando estos sustantivos. Y ahí tenemos entonces la clasificación y cómo nosotros vamos a utilizar estos sustantivos en cuanto a la formación del género. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vale, es lo siguiente. Aquí tenemos un cuadro donde yo tengo diferentes ejemplos de sustantivo. Lo que vamos a hacer es irlos clasificando. Por ejemplo, yo tengo la palabra vaca. La palabra vaca, ¿en cuál lo vamos a clasificar? Si es un sustantivo masculino, si es un sustantivo femenino, si de acuerdo a su utilización estoy hablando que es un sustantivo epiceno, si es ambiguo, si es común en cuanto al género. Por ejemplo, azúcar, la misma situación, es masculino, es femenino, es epiceno, es ambiguo o es común en cuanto al género. Gatos, ¿cómo lo clasificamos? Yerno, ¿cómo lo clasificamos? Ballena, ya voy a especificar si es hembra o si es macho, pero ¿en cuál de estas categorías se clasifica? Estudiante, mano, rey, actriz. Vamos a tomarnos un tiempo prudencial para hacer esto. De aquí lo voy a esperar y después vamos a hacer esta retroalimentación. Vamos a presentar cómo nos quedaría este cuadro. Vale, ¿cómo estamos? ¿Listos ya para poder explicar y poder corroborar cómo hicimos este ejercicio? Vale, muy bien, aquí lo tenemos. Vaca es un nombre epiceno. Azúcar, en este caso estamos hablando que es ambiguo porque utilizo los dos artículos, ¿verdad? Para femenino y para masculino. Gatos específicamente se clasifica como masculino. Yerno es epiceno porque aquí está denotando directamente género masculino, mientras que el femenino sería nuera. Ballena, hembra, ballena macho, también sería epiceno. Estudiante, este es común en cuanto al género. Mano, se vuelve femenino porque decimos la mano, realmente es un sustantivo femenino. Rey sería masculino porque el rey, el femenino sería reina. Actriz, en este caso, estamos hablando que es femenino, ¿verdad? Porque si fuese masculino diría actor. Entonces, aquí consolidamos ya nuestro contenido porque estamos hablando solo del género en los sustantivos, ¿verdad? Cómo afecta este accidente gramatical a estos sustantivos porque hay esas variaciones. Para ello siempre vamos a tener en cuenta que un accidente gramatical, en el caso del sustantivo, es porque va a haber ese cambio en cuanto a qué, a género y número. Y actualmente nosotros estamos hablando solo en cuanto al género. ¿Cómo va a cambiar el sustantivo? Porque vamos a tener sustantivos que pertenecen al género masculino o sustantivos que pertenecen al género femenino, de acuerdo a cada una de las reglas. Vamos a hacer entonces ahora una consolidación de toda esta teoría que hemos estado hablando. El sustantivo es una palabra variable porque admite esos cambios en los morfemas. Admite el morfema de género y admite el morfema de número. Y estos pueden variar de diferentes formas en cuanto al género, de acuerdo a cada una de las reglas que nosotros hemos visto. Y la variación más importante es en cuanto al cambio del género masculino hacia el género femenino. Y siempre vamos a considerar excepciones. Entonces es muy importante que nosotros en lengua tengamos en cuenta toda esta información. ¿Por qué razón? Recordemos que nuestro idioma es muy amplio y siempre estamos en un constante cambio, ¿verdad? Entonces, es muy importante que conozcamos y analicemos el contexto de la palabra de la que nosotros queremos dar un significado específico y referente a lo que es el sustantivo para hacer esos cambios correctos en cuanto al género y el número.
Vamos ahora, ya aquí solo vamos a tener dos variantes. Vamos a clasificarlos en masculino y en femenino. Jauría, masculino, femenino. La estudiante, masculino, femenino. Guantes, espejo, el artista, yegua, luna, telescopio, constelaciones, episodio, libro. Vamos a clasificarlos. Jauría, ¿cómo lo escribiríamos? O cómo diríamos, la jauría. Entonces es femenino. La estudiante, ahí ya tenemos el artículo femenino. Guantes. Voy a anteponer un artículo y voy a decir los guantes. Entonces eso es masculino para que usted lo vaya marcando. De acuerdo, aquí, ¿verdad? Ahí, si usted siente que voy muy rápido, pause el video, no hay ningún problema y con gusto los esperamos. Le voy a dar tiempo para que usted lo haga. Ahí, y que ponga pues en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Esta información está en su libro texto en la página 83. Vamos a ver cómo nos queda entonces. Vale, muy bien. Jauría, femenino, la estudiante femenino, guantes masculino, el espejo masculino, el artista masculino, yegua, ya sabemos que es femenino porque el masculino sería caballo, ¿verdad? Luna, femenino, telescopio, el telescopio, las constelaciones, femenino, el episodio masculino, el libro masculino. Entonces aquí ya tenemos nuevamente, pues, estos ejercicios bien desarrollados, ¿verdad? Para que usted también lo pueda anotar ahí en su cuaderno y esto les va a servir ya de repaso para su evaluación, ¿verdad? Evaluación de periodo, porque esto sí lo vamos a evaluar en el examen. Ahora bien, este tema usted lo puede encontrar en la página 83 de su libro texto. En la página 84, ahí vamos a hacer las actividades. Ojo acá, ¿verdad? Dice, escribe el masculino que corresponde a cada sustantivo resaltado. Por ejemplo, el primer sustantivo que les aparece ahí en negrita es el sustantivo directora. Entonces usted lo escribe en la primera columna que dice ahí sustantivo femenino y a la par escribe el sustantivo masculino, director. Y ahí no nos perdemos. Después dice en el numeral 2, subraya 4 sustantivos comunes de personas, donde dice, por ejemplo, el señor Blanc acompañado del inspector Collins, ahí tenemos 2 sustantivos, señor inspector. Entonces después usted, bueno, que va a subrayar esos sustantivos comunes de personas, serían señor inspector, jefe y detective. Entonces escribe en la primera línea el sustantivo señor y a la par escribe entonces, porque si es masculino vamos a formar el femenino, que en este caso sería señor. Después dice, numeral 3, coloca antes de cada sustantivo el artículo apropiado y usted lo va a ir haciendo. Los artículos son la, las, el, los que hemos visto ahí. Y en el numeral 4 dice, anota ejemplos de 10 sustantivos por cada género. 10 sustantivos femeninos, 10 sustantivos masculinos, 10 sustantivos epicenos, 10 ambiguos y 10 comunes. Entonces, usted va a trabajar esto en la página 84, por favor, ahí va a completar su libro. Y aprovechando este tiempo que nos va a quedar, porque no hicimos lectura mecánica de la obra que estamos leyendo actualmente, que es Aquí se cuentan cuentos de Hugo Lindo, entonces vamos a tener este tiempo para que usted haga una lectura mecánica individual, por favor. Recordemos que la evaluación para nosotros es este jueves 6 de mayo a las 7:45, que es a la hora clase, entonces vamos a aprovechar estos minutos para hacer lectura mecánica individual, por favor. Vaya subrayando personajes, vaya subrayando situaciones importantes que van a diferenciar un cuento del otro. Recomendación, léase un cuento de corrido, ¿verdad? Para que no se lo olvide, porque si usted lee ahora 3 páginas y mañana continuamos el libro y no subrayamos, continuamos esa lectura, posiblemente se me va a olvidar. Entonces yo recomiendo mejor leer de una vez el cuento en un día para que ya usted subraye las ideas principales, marque los personajes, marque características y relaciones entre los mismos personajes, ¿verdad? ¿Qué los une o qué los separa? ¿De acuerdo? Vaya, muchísimas gracias entonces, chicos, por su atención. Pues siempre recordarles, ¿verdad?, que podemos ver las clases del MINET a través de la televisión nacional o escucharlas en Radio Nacional. Muchísimas gracias por su atención.
pues dudas, ahí estamos siempre pendientes, ¿verdad? Feliz día, Diosito me los bendiga, cuídense mucho y a leer mucho, a disfrutar cada una de esas lecturas. Hasta mañana, ¿verdad? Gracias.